Padre. Gracias, Señor. Al Señor, y ahora veo la luz. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Tiempo busqué, sí, Señor, una razón de vivir en medio. Sí, Señor, tu amor me respondió. Y ahora veo la luz. Y ahora veo la luz. Ya no tengo temor. Y ya no tengo temor. Gracias, Señor. Su reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré de tu amor. Sí, Señor. Tú serás mi pasión, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. No hay nadie como tu Padre. Cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti. El Señor, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, tu gran amor cantaré. Rendiré mi corazón ante ti. Levanta tu voz.
al Señor. De tu gran amor cantaré, Señor. Jesús, tu gran amor cantaremos, Padre. Le vamos a cantar con todo nuestro corazón, Padre, con toda nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 3. Mucho dar y mucho tener no puede ser, dice un dicho de esta sociedad. Pero lo bueno es que Dios nunca se rige por los parámetros de esta sociedad perversa y maligna, dijo el Señor. Las riquezas de Dios son imposibles de contabilizar e insondables, y sigue enriqueciendo a todo aquel que vive y viene a cobijarse bajo las alas seguras de nuestro Señor. Estoy seguro que muchas personas están dispuestas a sacrificar lo que sea con tal de hacerse ricos. Su familia, los pasatiempos, su tiempo e inclusive hasta su ministerio. He visto a personas que han dejado de ministrar las cosas sagradas de Dios por lograr algún buen pasar económico. Hasta el siglo mismo ha sido vendido en parcelas en la Edad Media, y ahora hay algunos ministerios que han vuelto a adoptar este mismo método para enriquecer a algunos ingeniosos. Hasta Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. ¿Qué es lo que no hace el hombre por obtener un poco de dinero, ¿no? Dinero que no le sirvió para mucho, solamente se pudo comprar una parcela para enterrarlo en ese lugar donde él se había ahorcado. La Biblia nos enseña que las riquezas de este mundo son temporales. ¿Usted sabía que nada de lo que es material se podrá llevar a la eternidad? Esa casa que tiene, que tanto le costó, el auto por el cual quizás tanto ahorró y lo disfruta, todo lo que tiene aquí material, nada podrá llevarlo a la eternidad. Por eso Jesús recomendó lo siguiente: no hagan tesoro en la tierra, no hagan tesoros en la tierra. Y el escritor sabio nos dice en Proverbio 11:4 que en el día del juicio las riquezas no servirán de nada. Repito, en el día del juicio las riquezas no servirán de nada. Ahora, no todo lo que es riqueza tiene que ver con oro, tiene que ver con plata o tiene que ver con dinero o alguna acción financiera. Una vuelta escuché un dicho que me quedó, que dice lo siguiente: había un hombre pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Sé que hay personas que no tienen mucho y son ricas, pero no tienen un buen pasar económico. Y sé que queremos estar al lado de ellos para disfrutar un poco de las bendiciones que tienen y que sin darse cuenta emanan de sus labios e inclusive de todas sus acciones. Hay personas a las cuales queremos acercarnos y al acercarnos nos enriquecemos de lo que ellos tienen. Dios, a pesar de ser rico, pues Dios es el dueño del universo,
posee otras riquezas que muy poco nosotros valoramos y que son tan reales como las bendiciones materiales. Por eso quiero que leamos Efesios capítulo 3, verso 8, que dice lo siguiente. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, yo en esta noche me animo a desafiar a cualquier contador, a cualquier contadora, por más bueno que sea su oficio y lo que lo desempeñe muy bien, a contar, a ver si puede, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. ¿Le suena el término inescrutable? ¿Escrutinio le suena? Imposible de contar todas las riquezas que a diario Dios nos da para que nosotros la podamos disfrutar. Jamás podrá realizarlo. A Pablo se le encargó anunciar las riquezas de Cristo inescrutables. Ahora, ¿cuáles son esas riquezas que menciona el apóstol Pablo? Entre las riquezas inescrutables de Cristo se encuentran, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 4, nos habla de las riquezas de su bondad. Las riquezas de su bondad. Vayamos a Romanos capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad te guía al arrepentimiento? Yo se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito mejor, que dice así. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Allí se manifiesta la riqueza de la bondad de Dios, mis hermanos. Según el contexto, Dios, por las riquezas de su bondad, es capaz de perdonar los pecados más horrendos que cometen los impíos en esta sociedad. Cuando hablo de impío, hablo de personas que se mueven sin ley, sin la ley de Dios. Vayamos al capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer un poquito de contexto. En el verso 18 dice lo siguiente. Fíjese lo que pasa en un mundo donde no se lo tiene a Dios en cuenta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que andan en oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, que la gente se hace imagen de alguno de estos bichos y lo adora diciendo, este es mi Dios. Por lo cual también Dios, dice,
los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que le es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es decir, que el hombre y la mujer, al no contemplar a Dios, crean sus propias ideologías y terminan no agradeciendo. La mujer no agradece que es mujer, el hombre no agradece que nació hombre, siendo que cuando la partera le anunció a usted si era hombre o mujer, le vio con el sexo que había nacido. Es decir, que la misma naturaleza determina lo que es la sexualidad. Pero al no tener en cuenta a Dios y no tener en cuenta, aunque sea la lógica, en sus ideologías, los hombres se olvidan de Dios y cometen hechos vergonzosos. Pero la palabra dice que esto no queda sin retribución. Hay una retribución debido a su extravío. Es decir, que hay consecuencias. El verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero cuando hablamos de las riquezas de la bondad de Dios, Dios es capaz de perdonar a todas estas personas. Porque entre estas personas estaba usted y estaba yo. Estas personas, Pablo se está refiriendo a un mundo gentil, a un mundo sin Dios, a un mundo sin ley, a un mundo que no tenía en mente ni siquiera las leyes de Dios. Pero la bondad de Dios es tan grande que también es capaz de perdonar los horribles pecados que cometen los que sí estaban bajo la ley. Porque aún los que estaban bajo la ley de Dios pecaron. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Es decir, ahora Pablo se está refiriendo al mundo judío, a aquellos que tenían ley, y se mofaban de aquellos que sin ley cometían un montón de pecados, pero Dios dice en su palabra, ustedes al ponerse en situación de juez, están en posición de ser condenables. Dice el verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad,
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es decir, al judío el capítulo 2 y el griego todo el capítulo 1. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, esto, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuánto dicen amén a esto? Gloria a Dios. Entonces, según el contexto que hemos leído, por las riquezas de la bondad de Dios, todas estas personas tienen oportunidad de arrepentimiento y Dios le perdona. Las personas que aún conociendo a Dios no hacen lo que está escrito en la palabra, también tienen oportunidad de arrepentimiento. En su bondad Dios nos colma cada día de bendiciones y nos proporciona vida eterna por el sacrificio de la cruz. Su bondad, dice la palabra que hemos leído recién, se manifiesta en su paciencia, reteniendo sobre nuestras vidas el juicio que nosotros merecemos. Toda la persona que comete pecado está bajo la ira de Dios. Si una persona parte a la eternidad sin arreglar sus cuentas con Dios, lamentablemente no hay más oportunidad para el arrepentimiento. Pero mientras estamos vivos, mientras hoy se dice, es día de salvación. Amén. Entonces, Dios retiene el juicio que nosotros merecemos por nuestra rebeldía, por no hacer lo que la voluntad manifiesta de Dios lo declara. Nosotros nos rebelamos y ya estamos mereciendo juicio de Dios. Su bondad se manifiesta soportando nuestros fracasos y nuestros pecados. Por ejemplo, pecando y volviendo a pecar. Hay gente que ha sido perdonada de sus pecados y vuelve nuevamente, como dice la palabra, como el perro a su vómito para comerlo. Es decir, que hay personas que salieron de un estado muy calamitoso y vuelven a caer en lo mismo. Para ellos también hay bondad de Dios, una nueva oportunidad de arrepentimiento. Dios soporta nuestros fracasos y pecados y nos sigue dando una nueva oportunidad. Su bondad, dice la palabra, que se demuestra en su amor maravilloso. Por ejemplo, ayudándole a no creerte que eres superior a los demás. Porque hay un tiempo donde nosotros nos convertimos a Dios, que creemos con el tiempo que somos mejores que algunas personas. Lo único que somos nosotros, ¿sabe qué es? Pecadores perdonados, porque nos arrepentimos. Los otros son pecadores todavía no perdonados, porque no se han arrepentido.
Una sola diferencia hace la excepción. Y allí es donde Dios ha manifestado su bondad. Pero no caigamos en el pecado religioso del orgullo, porque también seremos condenados. Comprender su bondad siempre nos va a conducir hacia el arrepentimiento. Es imposible rechazar un amor así, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que nosotros llegamos a resistir un amor semejante? Las riquezas de la bondad de Dios tienen que llenar nuestro corazón y tienen que guiarnos siempre al arrepentimiento. Hoy Dios te busca, no importa dónde te encuentres, para darte una nueva oportunidad de poder aprovechar su bondad, para ponerte nuevamente en su camino, para que puedas cumplir el propósito eterno de Dios, que es llegar a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Amén. Las inescrutables riquezas de Cristo entonces incluye la bondad de Dios, pero también se encuentran las riquezas de su gracia. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 7, que dice lo siguiente, acerca de las riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que no solamente es riqueza material? Hoy muchos evangelios lo único que hacen es darle énfasis a la riqueza material, que son perecederas y que para nada sirve en la eternidad. Pero Dios nos dice que hay riquezas de su bondad. Él nos habla de riquezas de su gracia. Dice la Nueva Traducción Viviente acerca de este versículo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hay un gran comentarista bíblico que se llama Adam Clarke, que dice lo siguiente acerca de este pasaje, lo comenta. Dice, Dios nos ha producido un ejemplo y uno que quedará registrado por todas las generaciones, que Él da vida a las almas muertas, que perdona los pecados de los más pecadores, cuando se arrepienten y creen en Cristo Jesús, para lo que Dios ha hecho por los pecadores en Éfeso, sirva de aliento a todas las edades del mundo, y sobre esta, la evidencia, todo predicador puede entonces proclamar audazmente que Cristo salva hasta lo sumo a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Y así las abundantes riquezas de su gracia se manifestarán en la provisión que ha hecho para la salvación tanto de judíos como de gentiles. Esta observación del apóstol es de gran utilidad e importancia porque estamos autorizados a afirmar en todas las edades sucesivas del mundo que el Dios que salvó a los pecadores de Éfeso siempre está dispuesto a salvar a todos los que como ellos se arrepienten de sus pecados y crean en Cristo Jesús. Fin de la cita. Es interesante ver que la riqueza de su gracia nos sirve a nosotros como testimonio. Quiero, a manera de cuadro sinóptico, mostrarle cómo es que actúa la riqueza de su gracia en el pasado y en nuestro presente, según Efesios capítulo 2, donde nosotros hemos leído recientemente. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestro pasado, según Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, estábamos muertos en pecado. Nuestro presente, según el versículo 2, hemos sido vivificados. Nuestro pasado, el versículo 2, vivíamos conforme al mundo. Nuestro presente, versículos 5 y 6, somos salvos, somos resucitados. Gloria a Dios. Según el verso 3, éramos siervos de la carne, de aquello que por naturaleza va contra Dios. Versículo 6 y versículo 10,
fuimos sentados, es decir, que estamos sentados en los lugares celestiales de bendición, somos creados en Cristo Jesús. Versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 12 dice la palabra que éramos hijos de ira. Estábamos sin Cristo y estábamos excluidos. Pero ¿qué ha hecho la gracia en nosotros? Versículo 13, somos hechos cercanos. Según el verso 12, éramos extranjeros. ¿Vieron cómo nos tratan a los extranjeros, no? Bueno, versículo 14 dice la palabra que ya no somos extranjeros, fuimos hechos uno. Verso 19, éramos advenedizos, es decir, extraños, personas extrañas, raras. Versículo 15 dice la palabra, somos hechos nuevos, gloria a Dios. Verso 12, estábamos sin esperanza, pero la gracia actuó en nosotros, dice que fuimos reconciliados, según el verso 16 y el verso 18, tenemos entrada, gloria a Dios. Verso 12, antes estábamos sin Dios. Versículo 19, ahora somos conciudadanos. Versículo 13, estábamos lejos. Verso 20 y 21, ahora somos edificados y estamos bien coordinados, significa ajustado al plan de Dios. Versículo 16, estábamos enemistados. Qué feo es estar enemistado, ¿no? Verso 16, pero la gracia actuó en nosotros y ahora somos morada de Dios. Verso 22, es decir, que Dios habita en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Cuántos se regocijan en la inescrutable gracia del Señor? Quiero aplicar esta verdad a nuestras vidas. Mis hermanos, nosotros teníamos un prontuario negro y deprimente. Según Efesios 2, sin Cristo, sin salvación, y estábamos, en primer lugar, sin vida. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. El que está sin Cristo está muerto. Además, estábamos sin fuerza. No sé si alguna vez vio en un arroyo que hay muchos peces que van como siendo arrastrados por la corriente. Bueno, de eso se trata la ilustración. Dice que Pablo pone como arrastrado por la corriente de este mundo. Es decir, arrastrado por la influencia de ese mundo. Pero ¿quiénes son los pescados que son arrastrados? Los que están muertos. El pescado, el pez vivo va contra la corriente haciendo fuerza hacia el lugar que realmente quiere ir. Nosotros, cuando estábamos sin Cristo, la corriente, el sistema de este mundo nos arrastraba para hacer cualquier cosa contra la voluntad del Señor. Además, estábamos destituidos, afligidos y siendo atormentados cada día, porque al no estar con Cristo, estamos sin protección. Quinto, estábamos sin esperanza. Al no creer, ya no hay más esperanza, porque ¿qué dice la palabra? Al que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo del Padre. Juan 3:18, ¿no? Estábamos sin Dios, en un mundo enemigo de Dios. Todo esto es lo que dice Efesios capítulo 2. Estábamos sin Dios en un mundo que realmente no contempla a Dios. Pero quiero que note su presente. Cuando usted vino a Cristo, cambió su presente, las abundantes riquezas de su gracia. La gracia de Cristo actuó en su vida y hoy fuiste vivificado. ¿Cuántos están vivos? El Espíritu de Dios te dio vida. Fue como esa profecía que dio Ezequiel, que dice, profetiza sobre esos huesos y los huesos vivirán. Usted fue vivificado por el gran poder del Señor. Y además, como te vivificó, el Señor abrió tus ojos. Y hoy ves
lo que antes no veías. Hoy te das cuenta de lo que antes no podías darte cuenta porque estabas muerto. Pero hoy tus ojos ven la realidad en Dios. Ahora puedes comprender todas las cosas que pasan. Además, la gracia actúa en nuestra vida y ya no estás más lejos de Dios. ¿Cuántos fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo? Amén. Te sientes cerca de Dios. Antes eras algo como desconocido. Eras un desconocido. Dice la palabra que fuiste resucitado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder compartir su gloria y su poder. Dice la palabra en Efesios, capítulo 2. Hoy puedes compartir el mismo poder que a Cristo lo resucitó, también está disponible para tu vida. Y además dice la palabra que te sentó. Es una expresión que deberíamos conocerla bien. Nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace usted cuando viene alguien a su casa? La mayoría, por protocolo, le dice, entre, siéntese. ¿Para qué usted lo hace sentar? Para hacerlo sentir bien y para servirle algo, ¿no? En este caso nosotros no estamos trabajando, no estamos activos, sino que dice que estamos sentados. ¿Para qué? Porque Dios quiere que disfrute de todas las bendiciones que Él logró para tu vida. Amén. Es tiempo de disfrutar de sus bendiciones. Porque por más que te esfuerces y quieras lograrlo, ya no se puede. Todo lo logró Cristo para ti en la cruz y quiere otorgártelas. Además dice la palabra, Efesios capítulo 2, que por su gracia eres obra de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios planificó, Dios tenía un plan con tu vida. No sé si alcanza a entender esto. Dios planificó tu vida. ¿Me escuchó? Dios planificó tu vida desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que el mundo existiera, ya Dios te tenía en el corazón. Y sabías que ibas a nacer. Y trazó un plan con tu vida. Lo maravilloso es cuando nosotros nos damos cuenta del plan que Dios trazó con nosotros. Porque cuando nos damos cuenta, vemos que innumerables y maravillosos son los pensamientos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Son tantos que no se pueden contar, son como la arena del mar, dice el salmista. Vaya a contar la arena del mar. Así son las cosas que Dios pensó para con usted. Todas, absolutamente todas, buenas para nosotros. Amén. Así que encuentre, hermano, el propósito por el cual Dios te ha creado. Cuando uno lo encuentra, es feliz y comienza a sentirse realizado. Si no, siempre anda a la deriva, como un bote sin vela. No sabe para dónde va a ir. Pero qué hermoso es encontrar el propósito de Dios para con nosotros. Y como si fuera poco, la gracia de Dios también afecta nuestro futuro. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Es decir, que Pablo está hablando de un siglo que él no conocía. De los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que así como los efesios fueron testigos del poder transformador de Dios, y mire que era una sociedad
tremendamente pagana y pecadora, pero la gracia de Dios llegó a esa ciudad y Efesios fue dada la vuelta por el gran poder del Evangelio. Si usted quiere saber lo que sucedió, lea Hechos, capítulo 19 en adelante, y se va a dar cuenta cómo el Evangelio llegó a Éfeso. Había discípulos, sí, pero sin el poder de Dios. Pero cuando el poder de Dios llega a las personas son transformadas. Fue tanta la abundancia del Espíritu Santo que dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Así se inauguró la iglesia en Pentecostés. Y Pablo estuvo predicando por 3 años, entregado totalmente al Evangelio, y Diana, la diosa de Éfeso, perdió su adoración. Los que estaban en la brujería, en la hechicería, venían y quemaban los libros. Y había una manifestación tremenda del poder de Dios. Bueno, la gracia de Dios se manifestó sobre esa ciudad para salvarla y mostrar a los siglos venideros, en este caso también a nosotros, que esa gracia salvadora preserva y liberta tanto a aquellos que fueron libertados como a nosotros, que somos testigos de que su gracia seguirá salvando a todo aquel que crea. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que si Dios te salvó, también puede salvar a otros. Si Dios te cambió, también puede cambiar a otros. Si Dios tuvo misericordia de ti, su gracia puede hacerlo con otros. Entonces, ¿cómo es que no puedes cambiar con semejante gracia? Su favor está a tu disposición. ¿Vio ese dicho que dice siempre le falta algo para el peso? Como diciendo siempre le falta algo. Nunca termina de cambiar. 5 para el peso, sí. Siempre falta 5 para el peso. No termina de cambiar nunca. Siempre sale con una agachada. Pero la bondad de Dios, la gracia de Dios está disponible para tu cambio. Amén. El cambio, dice Efesios, sería muy largo de explicarlo, ¿no? Porque habría que estudiar la carta a los Efesios. Capítulo 4 habla de que hay un cambio preparado por Dios para tu vida. Que lo único que tienes que hacer es desvestirte de la vieja naturaleza y vestirte del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es decir, que el cambio está y fue previsto por Dios para tu vida. Dios te lo proveyó, lo único que tienes que hacerlo es tomarlo por la fe y comenzar tú mismo a abandonar las obras de pecado, porque dice que el que pecaba no peque más, el que hurtaba no hurte más, el que decía mentira no mienta más, ahora hable verdad. Es decir, que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada y comenzar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos según su voluntad, porque Él, por su gracia, tiene la capacidad de poder hacerlo. Él a través de tu vida, gloria a Dios. Es decir, que nadie se queda sin posibilidad de cambiar. Puedes cambiar. Tu vida puede ser diferente, totalmente diferente a lo que era antes, por la gracia sobreabundante del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es que no puede entonces cambiar esa gracia a tu esposo? ¿Por qué no podrá cambiar esa gracia a tu esposa? ¿Por qué no podrá cambiar a tu hijo? ¿Por qué no podrá cambiar a tus familiares? ¿Podrá cambiar a tus amigos? ¿Podrá cambiar a tus vecinos? Dice que es inescrutable, no se puede contar la cantidad de gracia que Dios tiene para derramar sobre todos nosotros. Seguramente no hay nada bueno en los incrédulos, no hay nada bueno en los impíos, en las personas que no aman a Dios, pero ahí está su gracia, disponible para cambiarnos,
Como un día también nos cambió a nosotros, también puede cambiarlos a ellos. Conocer sus riquezas en gracia va a potenciar tu ministerio. Tienes que animarte a creer que el poder de Dios puede transformar cualquier persona. Nunca voy a olvidar una mañana que iba a las 6 de la mañana, tenía que entrar a trabajar, así que iba antes, en bicicleta iba, y en un cruce de vía me encuentro cara a cara con el mayor endemoniado de la ciudad donde vivía, la localidad donde vivía. Cuando me vio, pegó como un susto. Yo también me asusté. Digo, justo me vengo a encontrar con este hombre, eran como las 5 de la mañana. Y cuando lo veo esa oración que hace uno en el Espíritu. No sé si alguna vez le pasó. Le digo, Señor, cambia a ese endemoniado. Transfórmalo. Y salió el endemoniado para un lado y yo seguí para el trabajo. Después iba pensando, digo, Señor, y no vaya, cambiarlo por cualquier lado, pero menos nuestro templo. Porque sabía lo que hacía este hombre, este muchacho en los templos. Destruía los templos. Tomaba los bancos y los tiraba contra la congregación. Se armaba un cataclismo adentro de las congregaciones. Nadie lo quería. Después quedé pensando, Señor, ¿qué hacemos si lo trae? Y teníamos nosotros la costumbre de hacer semanas de oración. Y en esa semana de oración siempre traíamos mensaje evangelístico, como para que las personas se animen a traer personas. Así que el día martes empezábamos hasta el domingo, estábamos siempre de ayuno y oración y ese martes cae el endemoniado, esposado. Lo traía un policía retirado que no había devuelto las esposas. Y por la duda venía con una 45 atravesada acá. Le digo, suéltenlo, ¿qué? ¿Cómo lo van a traer a esta persona? No, pero usted no sabe quién es. Sí, sé quién es, le digo. Pero no puede entrar, este es un templo, le digo. Den la posibilidad de estar libre. Le digo, no, pero ¿usted se hace responsable? Sí, le digo. Bueno, y se sentó. Y teníamos un predicador invitado. Así que empezó a predicar el peruano y hizo la oración, predicó, hizo la invitación. ¿Y quién cree que pasó adelante? El endemoniado. Pero traído por la gente que lo trajo. No sé si se entregaba de verdad o no. Así que hizo la oración y cuando hizo la oración cayó desparramado por el suelo. Y lo entramos al cuarto de oración, que era nuestro living. Lo entramos ahí entre cinco, porque uno de una mano lo llevaba, otro de otra mano, otro de un pie y otro de otro pie, lo entraron y le empecé a ministrar. Y le digo, ¿querés ser libre? Sí, me decía. ¿Cómo te llamas? Andrés, me dice. Le digo, ¿cómo se llama? Miguel. Bueno, yo quiero hablar con Miguel, le digo. ¿Querés ser libre, Miguel? Sí, me dice. Ahí cambió Miguel. Bueno, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Sí, me decía. Entonces repetí una oración y quedó totalmente libre. En un minuto, Dios lo hizo una nueva criatura. Y abrió los ojos y empezó a llorar. Le digo, ¿querés ser lleno del Espíritu Santo? Sí, me dice. Así que le digo, recibe el Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. Cuando se levantó era otra persona, otros ojos, otro rostro. Las riquezas inescrutables de su gracia. Puede perdonar y transformar a cualquiera. Abrí la puerta y le presenté a la nueva persona. No podían creer. Todos los que lo trajeron se entregaron al Señor.
y esa persona empezó a traer gente peores que él. Porque ahora les hablaba de un Cristo real que transformaba y cambiaba a las personas. Nadie podía decir que era mentira, porque lo conocían. Dejó de drogarse, dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de asistir a los prostíbulos. Estaba en el templo encerrado buscando a Dios en ayuno y oración. ¿Quién no puede hacer la gracia? Hay tanto poder en la gracia de Cristo. Si transformó a los efesios, también puede transformarte a ti y puede transformar a cualquiera. Pero tienes que animarte a hablarle. Cuando les hablás y le presentás a Cristo, recordá algo. Hay abundantes riquezas, inescrutable, incontable, para esa persona también. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Así que las riquezas inescrutables de Cristo incluyen las riquezas de su bondad, las riquezas de su gracia, pero también se encuentran las riquezas de su gloria, que eso no lo vamos a compartir hoy, lo vamos a compartir en otro momento. Pero hay riqueza de gloria también para tu vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Le decimos, Señor, gracias por las riquezas inescrutables de tu bondad. Gracias por las riquezas inescrutables, incontables de tu gracia.